Hola a todos, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches para aquellos que se unen al final del día. Antes de comenzar, les informo que la sesión será grabada en línea en base a nuestra política de privacidad. Este evento tendrá un segmento de presentaciones, seguido de una ronda de discusión con nuestro panelista y luego un espacio de preguntas y respuestas. Por favor, envíen sus preguntas en la sección de preguntas durante todo el evento. Si experimentan dificultades técnicas, comuníquese con nuestro equipo de soporte. Esta reunión se llevará a cabo en español y pueden activar la opción de traducción si así lo necesitan. Pueden encontrar las instrucciones en el chat. Para dar inicio, le agradezco acompañarnos en este webinario como parte de la serie de eventos Incertidumbre Impredecible, en la que abordaremos temas clave sobre la gobernanza y la arquitectura de la salud global. En el contexto actual, la diplomacia en salud ocupa un lugar central. No se trata solo de coordinar respuestas técnicas o procesos de negociaciones, sino también de alinear prioridades y recursos entre los principales actores. Las decisiones que se están tomando hoy en torno a financiamiento y reformas institucionales y mecanismos de cooperación no solo van a definir cómo se responden a futuras crisis en salud, sino que también van a reflejar los principios del institucionalismo histórico como conocemos, al mostrar cómo esas estructuras y decisiones pasadas condicionan las opciones y los caminos presentes en lo que vemos como gobernanza de salud. Estamos en un momento extremadamente complejo desde el punto de vista geopolítico, con procesos de negociación y cambios muy activos y muy rápidos. Las discusiones sobre reformas multilaterales, incluido el proceso de reforma ONU 80, los debates sobre financiamiento sostenible de la Organización Mundial de la Salud, y las lecciones que aprendimos o debimos aprender de la pandemia COVID-19, así como numerosos procesos que influyen de manera directa o indirecta a la arquitectura del sistema de salud global. En esta sesión, como forma parte de una serie de encuentros que buscan generar diálogo informado, conectando perspectivas técnicas y también políticas para analizar las opciones concretas en la gobernanza y el financiamiento de la salud global. Y con esto vamos a dar inicio a nuestro webinario con actores claves en este proceso y que conocen lo que está pasando en este proceso. Y para ello, moderar este evento, estaré acompañada por Roberto Rodríguez y Luciana Maxwell, de la Secretaría de la Alianza. Roberto es especializado en comercio y Luciana en relaciones internacionales. Y también estaré acompañada de Cristina Arnes Sanz, quien es miembro de la Red de Jóvenes de Diplomacia en Salud. Me complace ahora pasar la palabra a mi colega Cristina Arnes Sanz. Cristina tiene la palabra. Buenos días, buenas tardes. Es un placer para mí presentar hoy al señor José Renán de León Cáceres, secretario ejecutivo del Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana, SECOMISCA. Señor de León Cáceres, le agradecemos sinceramente por acompañarnos. Para iniciar esta conversación, quisiera pedirle que comparta brevemente su perspectiva sobre el papel que han venido desempeñando los mecanismos subregionales dentro de la arquitectura de salud global. Tiene la palabra. Muchas gracias. Primero que todo, quisiera agradecer a la Asociación de Diplomacia en Salud por la invitación y este espacio realmente importante de acción colectiva y cooperación internacional, ¿no? Para fortalecer los temas de salud pública y para analizar los desafíos que tenemos en términos de gobernanza y financiamiento global. Desde la SECOMISCA entendemos que la arquitectura global de la salud existen mecanismos regionales que están adquiriendo importancia relevante en este contexto internacional. En el caso de la región de Centroamérica y República Dominicana, la integración sanitaria se ha consolidado, digamos, como un instrumento para generar lo que hemos denominado bienes públicos regionales. Esto nos permite
dar respuestas coordinadas y avanzadas hacia políticas de salud pública comunes en fortalecer la resiliencia en los sistemas de salud de la región. Desde la Secretaría Ejecutiva del Consejo de Ministros del SICA, que es nuestra región y es un organismo comunitario, impulsamos una agenda sanitaria regional basada en nuestro plan de salud, que recientemente fue aprobado por el Consejo de Ministros 2025-2030. En él se articulan, digamos, las prioridades de vigilancia epidemiológica, enfermedades crónicas, salud materno-infantil, regulación sanitaria y preparación ante emergencias y desastres. Esto nos permite coordinar entre los ministerios de salud de los Estados miembros, asegurando una coherencia técnica tanto a nivel nacional, pero también a nivel regional, de tal manera que podamos avanzar y tener objetivos comunes y estrategias compartidas que trascienden no solamente un país, sino trascienden a nivel de las fronteras. Para nosotros un ejemplo importante de este relacionamiento regional y que lo consideramos como un bien público es un mecanismo que se ha desarrollado, que hemos denominado mecanismos de negociación conjunta COMISCA, que desde el 2009 y hasta la fecha ha estado en un proceso de evolución y de optimización. Y nos referimos principalmente a la compra de medicamentos e insumos estratégicos generados e importantes para la región. Desde el 2009 y hasta la fecha, en términos de ahorros, la región se ha podido, a través de este mecanismo, la región ha podido ahorrar entre hasta 209 millones de dólares, con reducciones de precios que oscilan entre el 30 y el 60% de precio de los medicamentos en los países. Además, recientemente también hemos fortalecido un nuevo portal digital que mejora la transparencia y el seguimiento de procesos y acceso a la información en estos productos, principalmente en temas de medicamentos. Este mecanismo incluso ha permitido la participación de otros países. Por ejemplo, ya tenemos negociaciones con otros países del sur. Ecuador ya forma parte del mecanismo de negociación conjunta del COMISCA, ¿no? Y yo creo que todo esto refuerza la articulación que hemos estado haciendo a nivel de región, porque entendemos que a nivel global las cosas, y ya ustedes muy bien han expresado, no van, digamos, a los rumbos o al ritmo que nosotros que en la región quisiéramos, ¿no? Y el tema de financiamiento cada vez es menos, digamos, menos accesible, ¿no? Y está cada vez más ligada a vaivenes del entorno global político. Entonces, otro objetivo clave para nosotros es la articulación también con organismos regionales de cooperación en salud, por ejemplo, OPS, en el cual tenemos mecanismos de cooperación y una agenda importante en temas de gobernanza sanitaria, transformación digital, sistema de salud, prevención y control de las enfermedades. Sin embargo, insistimos, los avances algunas veces son lentos, persisten retos comunes importantes. Creo que de esto se trata hoy también el conversatorio, el tema de la sostenibilidad financiera, el fortalecimiento de las capacidades técnicas y la necesidad de consolidar instituciones, pero desde la nacionalidad de los países, con cada vez menor dependencia de los vaivenes y los estragos que hace la política internacional global. Otra cosa también que es importante, creo que es sumamente importante ver el tema de cambio climático y la movilidad humana, que también en la región ha sido sumamente importante, y prever amenazas epidemiológicas emergentes. Yo creo que son herramientas importantes que nos permiten fortalecer la respuesta a nivel regional. Y vuelvo a insistir, para nosotros un mecanismo que ha sido, digamos, eficiente es el mecanismo de negociación conjunta para la compra de medicamentos e insumos sanitarios. Eso nos permite también prepararnos un poco mejor para situaciones de emergencias en la región. Yo creo que la experiencia de Centroamérica y República Dominicana en la diplomacia sanitaria es una coordinación que hemos estado realizando desde los elementos políticos, generación de bienes públicos regionales,
que fortalece, digamos, la arquitectura del sector salud en nuestra región del SICA. Sin embargo, entendemos y estamos conscientes de los vaivenes y las situaciones externas que siempre nos afectan, no solamente a la región, sino también en los países. Esto es un reto, es una situación compleja que también nos llama a revisar cómo respondemos y cómo nos organizamos en la búsqueda de respuestas sanitarias y en las respuestas sanitarias a nivel mundial. Yo nuevamente tomo este espacio para agradecer la invitación y reitero el compromiso que tiene la Secretaría Ejecutiva del Consejo de Ministros de Salud en fortalecer también el multilateralismo sanitario y la integración como una vía para construir sistemas de salud que sean más robustos, equitativos y resilientes para los futuros retos que nos prepara, que nos viene en el futuro. Así que lo dejo hasta aquí y estamos nuevamente en total disposición para seguir conversando. Muchas gracias. Muchas gracias, señor José Renán. Muchas gracias por compartir estas experiencias desde Centroamérica y pues, República Dominicana. Y la verdad que muestran de forma bastante clara cómo los debates globales sobre arquitectura y financiamiento de la salud se ven reflejados en los desafíos que enfrentan los sistemas nacionales y regionales, claramente. Ahora me encantaría presentar a Su Excelencia la embajadora Mencía Manso de Zúñiga, quien es embajadora en misión especial para la Salud Global de España. La embajadora nos compartirá un poco sobre el trabajo de España durante ese complejo contexto del multilateralismo y la cooperación internacional en salud y posteriormente cómo se ve reflejado en los procesos globales y de la OMS. Embajadora, tiene la palabra. Muchas gracias, encantada de saludaros a todos desde Madrid. Lo primero quiero empezar agradeciendo a Health Diplomacy Alliance por organizar este encuentro. En estos tiempos de incertidumbre es esencial tener estos espacios de conexión, de intercambio Buenas, regresamos. Tuvimos una falla técnica, nos disculpamos por eso. Y damos la palabra a la embajadora Manso Zúñiga, quien estaba haciendo la presentación. Embajadora, tiene usted la palabra. Muy bien, pues nada, continúo. Disculpas por la interrupción. Como sé que hemos perdido algo de tiempo, creo que voy a abreviar y así podemos tener más espacio para la discusión, que yo creo que es la parte más constructiva. Así que voy a hacer un resumen rápido básicamente de lo que España, dónde se posiciona España en los debates de la arquitectura de la salud global y qué es lo que aporta, ¿no?, como país en esta encrucijada en la que se encuentra el mundo ahora mismo. Entonces, ya había citado que tenemos unos principios muy claramente delineados en nuestra estrategia española de salud global y un compromiso político de alto nivel que es muy importante en estos momentos porque sobre reforma y transición se ha hablado mucho, pero se necesita un impulso que lleve a la acción y que proponga cambios. Entonces, ahí para nosotros dos hitos a resaltar este año es tanto la Conferencia de Financiación de Sevilla, con el lanzamiento de la Iniciativa de Acción en Salud Global, con el apoyo de 7 organismos internacionales, incluido la OMS, y de casi 15 países, y de la sociedad civil, pues fue un momento muy importante, pero también momentos que están en curso, ¿no?, y que es trabajo de fondo, como es la negociación del Tratado Pandemia. Sí, yo creo que ahí España ha tenido un papel muy importante de defensa de la necesidad de que necesitamos este documento jurídico vinculante que realmente nos ayude a trabajar de manera conjunta y a sentar unos parámetros que sean una guía para todos, sobre todo en el caso de emergencias, ¿no? Luego, esa parte de la interlocución, ya había mencionado a la Unión Europea. España está comprometida, participa en todos los foros europeos internos y externos de diálogo, y estos al final son foros importantes donde se traslada nuestro punto de vista, pero también somos una puerta de entrada a trasladar
los puntos de vista de otras regiones, porque pues también depende de las sensibilidades y en el caso español pues sí que hay una sensibilidad muy clara hacia las posiciones de Iberoamérica y es algo que defendemos muy firmemente dentro de la Unión Europea, que se tiene que mirar hacia Iberoamérica como la región más eurocompatible del mundo y en salud no es menos. Y parte también de nuestro debate en los foros europeos es por favor, incorporemos la voz iberoamericana, es muy importante que esté. Y luego tenemos ya presencia en los foros de toma de decisiones. Ahora mismo la ministra de Sanidad participa en el Consejo Ejecutivo de la OMS. Esto es muy importante y queremos aprovechar este momento en el que España tiene esa voz más fuerte dentro del organismo multilateral por excelencia para hablar de salud, para poder trasladar una visión constructiva y basada en estos principios que he delineado al principio. Luego también participamos en distintas iniciativas de salud globales en mayor o menor nivel por ser donantes, entonces en el Fondo Pandemias, en el Gavi, en el Fondo Global contra la tuberculosis, la malaria y el VIH. En todos estos foros España participa y tiene voz, entonces es importante porque tiene capacidad de modificar la manera en la que trabaja, en conjunto, por supuesto, con muchos otros actores. Luego tenemos un recorrido en cooperación al desarrollo en materia de salud muy largo, pero sobre todo en las últimas 2 décadas ha estado muy dirigido al apoyo a los sistemas nacionales de salud. Hemos trabajado con muchos países en Iberoamérica y en África, sobre todo en África en los últimos tiempos. Hemos trabajado apoyos presupuestarios, que es un poco también un eje de ciertas de las demandas que se están realizando ahora en el ámbito de la salud global. Y luego también otra cosa que aportamos es la experiencia propia en la construcción de un sistema de salud que aspira a la universalidad y al acceso equitativo para toda la sociedad española y consideramos que esto es importante de trasladar al plano global. Y también, ahora que se habla de soberanía, también hablar de la experiencia española de llegar a la soberanía a través de la integración y la cooperación, porque en el momento en el que España ha obtenido mayor soberanía en salud, ha sido en el momento en el que más ha estado involucrada en nivel regional, como han mencionado anteriormente, dentro de la Unión Europea y también a nivel global. Entonces, yo creo que ese concepto de la soberanía en salud a través de la integración es algo que también aporta España. Y bueno, investigación y desarrollo, tenemos un sistema potente, interconectado y esto es esencial para avanzar en salud global y traer beneficios para todos los países y toda la población. Y bueno, por último es el liderazgo político. Yo creo que en este momento es esencial. Entonces lo voy a dejar ahí con el liderazgo político y luego podemos seguir conversando. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Excelencia Embajadora. Bueno, es muy interesante, sobre todo con nuestra experiencia dentro de España y lo que nos ha compartido y sus reflexiones sobre el papel que tienen que tener los estados en este contexto. Ahora me gustaría presentar a nuestra siguiente panelista, la profesora Abril Campos Rivera, que lidera el Centro de Investigación, Impacto en Evidencia y Acción para la Equidad en Salud en el Tecnológico de Monterrey. Para entender las necesidades regionales necesitamos fortalecer una gobernanza global verdaderamente efectiva. Y la profesora Campos Rivera, con otros colegas, ha estado colaborando estrechamente en los últimos meses en procesos de consulta sobre la arquitectura de salud global en África, América Latina, el Caribe, Asia, el Pacífico, Europa, América del Norte. En adición a los procesos de consulta, la profesora nos va a hablar sobre los retos de financiamiento y sobre todo hacia cómo avanzar a mecanismos más justos y equitativos. Así que nada, es un placer pasarle la palabra, profesora, y oír lo que tiene para contarnos. Muchas gracias. Muchas gracias, buenos días a todas y todos. Muchas gracias por la invitación, a la alianza y también a mis copanelistas. Creo que está siendo una conversación muy rica. Yo les quiero platicar un poco los hallazgos de esta consulta que llevamos a cabo. Fue una iniciativa de la Fundación Wellcome Trust para decir, bueno, a ver si vamos a reimaginar, si hay una oportunidad de reimaginar la arquitectura de salud global, pues ¿qué necesitamos? ¿Qué insumos necesitamos? Y entonces comisionaron
a 5 consorcios y organizaciones independientes para llevar procesos de consulta en 5 regiones del mundo. Estas consultas estaban, pues tenían como objetivo, primero, recopilar las percepciones sobre el diagnóstico, ¿no? ¿Qué está funcionando y qué no está funcionando en la arquitectura de salud global actual? Y después pasar a, bueno, si queremos reimaginar la arquitectura, ¿qué funciones y quiénes deben de llevar a cabo esas funciones? Y luego, ¿qué cambios en la gobernanza, en el financiamiento se necesitan? Yo en el TEC de Monterrey, junto con 3 instituciones académicas de América Latina y el Caribe, la Universidad de West Indies del Caribe, el IEX de Argentina y la Universidad Mayor de Chile, formamos un consorcio y llevamos a cabo esta consulta en América Latina y el Caribe. Consultamos a más de 100 actores clave, luego convocamos aproximadamente 45 de ellos a una reunión presencial en la Ciudad de México para explorar estos temas. Entonces, este es el preámbulo para algunos de los hallazgos que les presentaré y haré paréntesis cuando pues comente mi opinión personal. Primero, el primer hallazgo fue que la región pues se siente muy al margen, que esta arquitectura de salud global se percibe como una arquitectura bastante centralizada en países de ingresos altos, en donde las decisiones se toman por estos países de ingresos altos, por fundaciones, por entes privados, y donde no hay una gobernanza que incluya las voces realmente de todos los países, ¿no? Ese fue un hallazgo importante. Y también el hablar de lo complejo que es la arquitectura, ¿no? De hecho, empezábamos con definiciones, ¿no? Decíamos, bueno, la arquitectura pues es este conjunto de actores que tienen como objetivo mejorar la salud global, pero no solo son los actores, son los procesos, las normas, los flujos de financiamiento. Y esta arquitectura no fue planeada centralmente. Alguien no dijo, bueno, así va a ser, vamos a construir un edificio aquí que va a ser esto, por tomar la analogía de una ciudad, ¿no? Fue realmente creciendo pues, de manera muy orgánica y se volvió más compleja porque han habido mucho más actores en los últimos 20 años. Y justo una pregunta y un desafío de la gobernanza es, bueno, ¿quién orquesta a todos estos actores, ¿no? ¿Quién está además pidiendo cuentas a estos actores, ¿no? Pareciera que cada actor, dependiendo su poder, sus recursos económicos, etcétera, pues dicta sus prioridades y hace lo que piensan que es importante en la salud global, pero realmente no hay una discusión, no hay una plataforma para poder discutir. La OMS, bueno, sí es un actor en donde participan los Estados miembros, pero otro desafío fue ¿dónde está la sociedad civil? ¿Dónde están los mecanismos formales para integrar a la sociedad civil? Entonces, en términos de gobernanza, una solución fue, bueno, ¿cómo vamos a hacerle frente a esta gobernanza actual que se percibe otra vez centralizada, que quienes toman las decisiones son unos pocos, que tienes más poder, que no incluyen otras voces? Una solución fue, bueno, descentralicemos esta arquitectura de salud global, demos más peso, mucho más peso a los países y mucho más peso a las regiones. Ahora la pregunta es, bueno, ¿y quién a nivel regional, no? ¿Qué plataformas existen? Por eso me da mucho gusto que esté aquí el señor Renan de Comisca. Tuvimos la participación de Comisca en la consulta que hicimos, porque creo que aprender de estos mecanismos ya de integración, de unión de varios países para tener una plataforma que permita tener una voz más fuerte, son importantes. Entonces, bueno, esta fue una de las pues, sí, soluciones identificadas, ¿no? Descentralicemos qué funciones deben de seguir siendo realizadas por actores a nivel global. Por ejemplo, la función normativa de la OMS, esa se identificó como una función que debe continuar, o sea, que se establezcan normas a nivel global. Pero bueno, ¿qué funciones se deben de regresar al nivel regional y a nivel nacional? Se habló mucho, por ejemplo, a nivel regional se quiere trabajar más en crear fondos mancomunados, y ahorita voy más al tema de financiamiento. Se habló de un fondo solidario, por ejemplo, en América Latina y el Caribe, en donde se reúnan fondos que pueden provenir de impuestos, por ejemplo, a productos nocivos para la salud, y que de ahí se distribuyan con principios de equidad. Y claro que a nivel nacional, pues implica tener una voz más fuerte. Creo que una pregunta que no quedó bien respondida, digamos, es ¿qué pasa cuando los gobiernos nacionales no son el mejor portavoz de la salud nacional y la salud global, ¿no? Y lo estamos viendo con la polarización política. Creo que es una gran pregunta decir, bueno, si nos enfocamos tanto en los gobiernos nacionales como la unidad básica de una arquitectura de salud global, ¿qué pasa cuando los gobiernos no están
cuidando la salud, ¿no? Y entonces, bueno, eso implica repensar un poco, ¿no? ¿Qué sucede? Y bueno, hallazgos en términos de financiamiento. En América Latina y el Caribe, pues nos reconocíamos como países que, en palabras de uno de los participantes, no somos ni tan ricos para ser donantes, ni tan pobres, de acuerdo a las métricas, para ser receptores, ¿no? O sea, los países en América Latina y el Caribe ya son de ingresos medios altos, etcétera. Y eso, bueno, lo hace difícil porque al interior de los países hay muchas desigualdades y hay una población enorme que pues es considerada todavía de ingresos bajos. Entonces, por una parte, platicábamos de cómo esos criterios han afectado a la región y han afectado el acceso a fondos globales por parte de países de la región. Pero por otra parte, muy interesante fue que los los participantes de la consulta no identificaron el financiamiento como el desafío más grande. Y esto nos fue un poco contraintuitivo porque, claro, a nivel global, lo primero de lo que se hablaba es se está perdiendo el financiamiento para la salud global y ese es el reto más importante. Y en América Latina y el Caribe decimos, a ver, bueno, sí, claro, más dinero sí es mejor, pero creo que se habló más de queremos tomar nuestras propias decisiones, queremos fortalecer las capacidades nacionales, queremos crear plataformas o fortalecer plataformas que existan para intercambiar experiencias. O sea, fue como una mirada mucho más hacia adentro, hacia la región, y no tanto hacia, bueno, ¿qué queremos? Queremos que sigan, queremos que haya más financiamiento global. Entonces fue un hallazgo interesante, pero sí que hablamos de, bueno, a nivel regional, ¿qué podemos hacer para mejorar el financiamiento? Entonces, como decía, se habló de un fondo solidario a nivel regional y de fortalecer las capacidades a nivel regional en producción de medicamentos, por ejemplo, producción de vacunas fue un tema muy importante, y en esta armonización normativa a nivel regional, por ejemplo, de sistemas de información, etcétera, normatividades que permitan pues apoyarnos entre países. Entonces, bueno, paro ahí y seguro que habrá más tiempo para platicar más. Gracias. Muchísimas gracias, profesora Abril Campos, por estas valiosas reflexiones y por compartir la experiencia en los diferentes procesos de consulta y además compartir estos hallazgos tan interesantes, la importancia de fortalecer las capacidades institucionales, de transformar la evidencia de todo lo que habéis descubierto en acciones concretas que nos permitan avanzar hacia sistemas de salud más equitativos y sostenibles, y también estas interesantes reflexiones sobre el rol, el papel del financiamiento que tanto se habla hoy en día. Así que ahora vamos a pasar a otro tema parecido y es un gusto para mí presentar al doctor Casimiro Vizzini, gerente senior en salud de la Fundación África Europa. Le doy la palabra al doctor Vizzini y queríamos conocer de su parte cómo el contexto geopolítico afecta a los procesos de colaboración entre ambas regiones en las que usted trabaja. Muchísimas gracias por la invitación a Catherine y a toda la alianza. Ya lo hemos oído bastantes veces en este panel. La gobernanza global de salud se encuentra en un momento de transición profunda. Ya la pandemia de COVID-19 expuso debilidades estructurales en la arquitectura multilateral, pero el contexto geopolítico actual está añadiendo nuevas presiones: fragmentación política, incertidumbre económica y una creciente volatilidad en el financiamiento internacional. Sin embargo, este contexto también está revelando transformaciones importantes que a menudo pasan desapercibidas. Y por eso hablo de nuestro trabajo como plataforma de diálogo entre África y Europa. Y un ejemplo claro es la resiliencia creciente de muchas economías africanas. Como señala un estudio reciente de Landry Signé, incluso tras recortes significativos en la ayuda internacional, numerosos países africanos han demostrado una notable capacidad de adaptación. Según proyecciones del Fondo Monetario Internacional, 11 de las 15 economías de mayor crecimiento en el mundo en 2026 estarán en África. Esto cuestiona una narrativa todavía muy presente en muchos debates internacionales, o sea, la idea que África depende estructuralmente de la ayuda externa. En muchos casos, la ayuda ha sido un complemento y no un sustituto de la capacidad doméstica. Tras los recortes recientes en la ayuda internacional, países como Nigeria, Etiopía
o Ghana, movilizaron rápidamente recursos internos para sostener sus sistemas de salud y las políticas sociales. Este cambio tiene implicaciones de una gobernanza global más inclusiva y la necesidad de una gobernanza global más inclusiva, donde los países africanos participen plenamente en la definición de las prioridades, de los mecanismos de financiamiento y las reformas institucionales. En segundo lugar, yo creo que es importante que este fenómeno subraya la importancia de fortalecer el financiamiento sostenible y predecible de instituciones multilaterales como la Organización Mundial de la Salud, que sigue siendo, como decía la embajadora, el principal actor de coordinación en el multilateralismo. Y estamos plenamente de acuerdo en el tema de fortalecer el multilateralismo como recurso para fortalecer la fuerza doméstica, entonces, en tercer lugar, me gustaría subrayar que estamos viendo el crecimiento del papel de nuevos actores y eso cambia el panorama del multilateralismo, especialmente la filantropía global. Hay organizaciones que hoy en día, como la Bill y Melinda Gates Foundation o el Wellcome Trust, que nombraba antes la profesora, que están desempeñando un papel cada vez más influyente en el financiamiento de la investigación, de la innovación y la preparación a las pandemias. Esto abre oportunidades importantes, pero también plantea preguntas clave de gobernanza. ¿Cómo integrar estos actores dentro de una arquitectura multilateral coherente y alineada con las prioridades definidas por los estados? Yo creo que en este contexto, plataformas de cooperación regional, que se han ya nombrado, pero creo que es la nuestra, en el caso específico de la cooperación entre África y Europa, se centra en eso, podemos desempeñar un papel crucial. La cooperación entre África y Europa puede servir, por ejemplo, como un espacio práctico para avanzar en áreas como la preparación antes pandemias, la salud, la One Health, el approach de salud One Health y la innovación biomédica y salud climática. Entonces, al final diría, en un mundo de incertidumbre predecible, la diplomacia en salud tiene una función esencial: construir puentes entre regiones, fortalecer el multilateralismo y crear cooperación concreta. Voy a parar aquí y muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Casimiro Vizzini. Es un placer conocer más sobre el ámbito del desarrollo y de la cooperación, así como en estos ámbitos o en estos momentos de incertidumbre, las diferentes perspectivas que ha compartido, como por ejemplo el enfoque One Health, son muy importantes. Y bueno, también queríamos dar las gracias a todos los panelistas por esta primera ronda de intervenciones. Y ahora vamos a pasar a una parte un poco más interactiva, en la que agradeceremos que nos enviéis preguntas a través del chat o a través del Q&A para que las recojamos después. Pero primero vamos a comenzar con una ronda de preguntas para nuestras y nuestros panelistas y luego ya incorporaremos lo demás que nos vaya llegando por el chat. Paso la palabra a mi colega Luisina. Bueno, muchas gracias por introducir esta parte del webinario. Y para iniciar esta ronda, que por ahí es interesante para ver cada postura de los panelistas y que ampliemos un poco el diálogo, quisiera empezar dirigiéndome a la señora Ginette Morales Calderón, que es del SECOMISCA. Bueno, bienvenida. Desde su punto de vista, para usted, ¿qué mecanismos podrían favorecer a un financiamiento más predecible y coordinado entre los actores multilaterales y regionales? Hola, muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí, Sí, gracias. perfecto. Bueno, no es una pregunta sencilla. Cuando hablamos en estos tiempos de temas de financiamiento, temas de cooperación, un poco lo mencionaba el doctor Casimiro, no son tiempos fáciles. Estamos en un momento en el que está
girando. Hay cambios fuertes en materia de cooperación, de financiamiento. Yo puedo referirme puntualmente a los temas de la región nuestra y de la integración centroamericana, que como sistema también, como sistema completo de integración y como Consejo de Ministros de Salud, también hemos visto reducida la cooperación, nos hemos visto afectados. Sin embargo, es la manera en la que se puede apalancar a los países y se pueden hacer los puentes. Y en nuestro caso puntual, somos 8 países en los que generamos intercambio de experiencias, de buenas prácticas, y siempre los países con mayor desarrollo, lo mencionaba Paola Abril, no somos países que tenemos o que podemos dar cooperación, pero sí somos países que tenemos buenas prácticas y que encontramos siempre en otros la oportunidad de que nos financien y hacer un intercambio, o sea, triangulamos cooperación. Ponemos en escena también, a partir de estas buenas prácticas, logros importantes y significativos, avances también muy valiosos que tenemos en materia de salud en la región, pero creo que puntualmente en los temas del financiamiento hay que replantearse muchísimas cosas y definir las prioridades. Creo que definiendo las prioridades en materia de salud, que es bien difícil, porque no es como que lo podamos controlar ni tener un ABC, pero sí podríamos definir algunas prioridades y apuntar todos por ahí. En nuestro caso, regionalmente nos funciona porque somos 8 países a los que dirigimos o coordinamos o apoyamos para ir todos los 8 en una misma dirección, desarrollando estas prioridades que las hacemos en un ejercicio de planificación con una política de salud que va del 26 al 30 y que sus acciones o su hoja de ruta nos permite definir para dónde vamos y a partir de ahí conseguir los apoyos que se requieren. Pero yo creo que este tema, lo repito nuevamente como inicié, no es un tema fácil. En este momento no es un tema fácil. Gracias. Muchísimas gracias, señora Ginette Morales, por esa perspectiva tan enriquecedora y tan concreta y clara sobre pues, esa perspectiva regional. Entonces, muchísimas gracias. Me gustaría ahora dirigirme al doctor Casimiro Vicini. Quisiera saber, en su opinión, doctor, ¿cómo piensa usted que afecta el contexto geopolítico actual a la gobernanza de la salud global? Muchas gracias por la pregunta. Creo que uno de los cambios más importantes que estamos observando es que la salud global se está convirtiendo cada vez más en un tema estratégico. Durante muchos años, la cooperación internacional en salud se percibía principalmente como un ámbito técnico, liderado por expertos en salud pública, por la cooperación al desarrollo. Hoy, sin embargo, la salud se ha integrado claramente en el espacio de la geopolítica. Esto se refleja en varios ámbitos. La diplomacia de vacunas, la competencia por las cadenas de suministro de productos médicos, la creciente relación entre salud, estabilidad económica y seguridad internacional. Las crisis sanitarias tienen efectos directos sobre las economías, las sociedades y la estabilidad política.
En este contexto, la gobernanza global de salud debe adaptarse. Las instituciones multilaterales, como decía antes, necesitan operar en un entorno más complejo y políticamente sensible, y al mismo tiempo las plataformas de cooperación regional adquieren una importancia creciente, porque pueden facilitar el diálogo entre países, generar confianza y traducir los compromisos multilaterales en acciones concretas. Y en un contexto geopolítico más fragmentado, estas formas, yo creo que de cooperación regional pueden desempeñar un papel clave para sostener el multilateralismo. Y es donde nosotros, como Africa Europe Foundation, trabajamos, la creación de un diálogo entre los actores, entre los dos continentes en el caso concreto, pero que se puede utilizar como modelo para otras realidades regionales, de una forma que el diálogo sea más amplio y hay Estados miembros con instituciones científicas de salud global y también actores de la filantropía. Muchísimas gracias, doctor Vicini, bueno, por resaltar la importancia del multilateralismo. Bueno, me parece muy importante. Quisiera ahora dirigirme a su excelencia, la embajadora Mencía, ya que, considerando los desafíos financieros y la evolución de la cooperación internacional que ya hemos debatido en el panel, ¿qué oportunidades ve usted necesarias para avanzar hacia un financiamiento más sostenible y predecible para la OMS, que al mismo tiempo promueva la inclusión y la responsabilidad compartida? Muchas gracias. Es una vez más una pregunta difícil de responder y yo creo en la que estamos todos pensando, ¿no? ¿Cómo financiar de manera sostenible los organismos que nos sirven a todos? Yo creo que uno de los elementos claves, y a lo mejor para retrotraernos del debate de la financiación, es la construcción de confianza en la institución y confianza en las instituciones en general. En este momento quizá de crisis o de replanteamiento del futuro de la salud global, saltamos muy rápido a la visión crítica, ¿no?, de todo lo que se ha hecho y por un lado a veces olvidamos los logros y luego agrupamos de una manera muy rápida, ¿no?, todos los males que puede haber en el sistema global en una cabeza de turco, ¿no?, que en un punto concreto que a veces es razonable y a veces se va de la realidad. Entonces yo creo que en el caso de la OMS en parte está siendo víctima, está en el ojo del torbellino, ¿no?, de la crisis de salud global y es el foco de muchas de las exigencias de transformación porque hay una falta de confianza. Entonces yo creo que uno de los trabajos que tenemos que hacer es empezar a reconstruir la confianza en la institución, a entender en qué partes ha fallado, pero qué partes nos está aportando, porque no podemos desmontarla como si fuera un todo, ¿no?, porque nos aporta muchas cosas. Y justo lo que comentaba la doctora Paola, ¿no?, de qué hacemos para preservar la salud como bien público global si delegamos todo el poder a los estados, ¿no? Está muy bien que los estados tomen el control de sus propios sistemas, pero la salud global tiene que tener una gobernanza global. Entonces, para tenerla tenemos que tener confianza en ella y construirla juntos, y lo segundo, comprometernos con su financiación. Y entonces ahí llego a la cuestión de la financiación, que en el caso del multilateralismo nos corresponde a todos, ¿no?, a todos los países. No estamos hablando de financiación al desarrollo, que en este debate a veces se confunde, ¿no?, la financiación al desarrollo con la financiación de nuestro sistema conjunto en el que contribuimos todos. Entonces, bueno, ahí evidentemente hay un sistema establecido, tenemos como países que cumplir con nuestros compromisos e intentar ser lo más predecibles posible
en nuestra financiación del sistema multilateral, porque es la única manera que le vamos a permitir trabajar con un poco de vistas de futuro. Y en tercer lugar, intentar no imponer nuestros criterios, no siempre políticos, pero nuestros criterios de prioridades concretas demasiado sobre instituciones que tienen que tener una visión muy global. Entonces, eso desde el plano del multilateralismo es, yo creo, como hay que enfrentarse a la financiación, pero vuelvo, sin confianza va a ser muy difícil convencer a los estados que inviertan en el sistema. Entonces hay que trabajar conjuntamente, ¿no? Estas dos patas. Muchas gracias. Muchas gracias, embajadora Mencía, por compartir estas reflexiones tan importantes, desde recordar los logros que hemos conseguido hasta ahora, como también ese elemento de reconstruir la confianza y la responsabilidad colectiva de financiar este sistema multilateral de salud global desde una manera predecible, que también es muy importante, como hemos visto en los últimos contextos geopolíticos. Entonces, ahora quería hacer una pregunta relacionada a la profesora Paola Abril Campos. Y si la reforma de la OMS o las iniciativas de salud global logran avanzar hasta este financiamiento más predecible del que nos hablaba la embajadora Mencía, ¿qué reformas en concreto de gobernanza cree usted que deberían acompañar ese cambio? Muchas gracias. Quiero empezar también con un pasito atrás como la embajadora, porque creo que hay que hablar también de los principios éticos que guiarían estas reformas de gobernanza. Y a mí me dio mucho gusto escuchar que la embajadora hablaba de valores, ¿no? Son palabras que normalmente no se escuchan en espacios muy técnicos de cómo vamos a reformar la salud global. Y creo que es muy importante. Creo que también hay un desafío ético en la arquitectura de salud global actual, ¿no? Que no hay un compromiso explícito con algunos principios éticos o de equidad o de justicia que van a guiar entonces esto. Y creo que eso un poco es antes de pensar, bueno, qué forma de gobernanza queremos, ¿no? Para lograr entonces estos objetivos o estos principios, ¿no? Que se vuelvan realidad. Y esto ya es una postura más personal, no tanto de la consulta, pero yo creo que sí hay un espacio para que el arquitecto de salud global y las instituciones tomen un rol un poco más político. Y claro que es difícil en estos tiempos de tanta polarización política, porque casi que sería mejor tal vez ser un poco más pragmático, cómo vamos a trabajar entre tanta polarización. Pero por otro lado digo, bueno, es que creo que necesitamos aún, ahora más que nunca, un posicionamiento muy fuerte en cuanto a equidad, ¿no? En cuanto a, otra vez, el principio ético que va a guiar esto. Y político, que quiere decir, vamos a incidir en qué le toca a cada persona o cada sociedad o cada estado y por qué, ¿no? Que es la definición de política, ¿no? ¿Qué le toca a qué le toca a qué y por qué? Entonces, porque pienso que muchos de los retos que tenemos que abordar ahora en salud global, pues implican una redistribución de poder. Entonces pienso, por ejemplo, yo trabajo mucho en el tema de nutrición, de sistemas alimentarios y pienso en, bueno, los determinantes comerciales de la salud, ¿no? En esas políticas de comercio, por ejemplo, que influyen en nuestros entornos alimentarios y entonces en las enfermedades de nuestras sociedades. Y claro, para cambiar eso, justo se necesita organización a un nivel global, ¿no? Entonces creo que para mí implica eso, implica revisitar los temas que eran tradicionalmente los de salud global, ¿no? Que empezó por enfermedades infecciosas. Bueno, ¿cuál es el panorama actual? Ya decían, creo que el doctor Casimiro, bueno, cambio climático, o me parece que era el señor Renan. Entonces, como que hay unos desafíos mucho más complejos porque creo que implican mucho más una redistribución de poder a nivel global. Y entonces creo que para mí son esos temas que requieren la unión y la coordinación y la cooperación global. Entonces, bueno, creo que una vez definiendo los principios éticos, ¿no? que van a guiar esto, los grandes temas de aquí a los próximos 20, 30 años, creo que tenemos que tener este panorama de qué arquitectura de salud global queremos para los próximos 20 años. Ya no ver, o sea, como un poco decía la embajadora, bueno, ya podemos mirar hacia atrás, ser muy críticos, pero bueno, hacia adelante, ¿qué necesitamos? ¿Qué queremos? ¿Cuáles son los temas? Y luego entonces, ¿qué gobernanza? En lo que les comentaba antes es, de la consulta sí salió pues este deseo, esta petición de que sea
una arquitectura mucho más descentralizada, que sí sentemos que están estos polos, ¿no? En Ginebra, Nueva York, Seattle, ¿no? Que están definiendo pues las prioridades de salud global para todos. Y entonces, ¿cómo pueden los países, las regiones, decidir qué se prioriza a nivel global? Y justo una solución fue, bueno, pues entonces creemos mucho más fortaleza a nivel regional, con plataformas como Comisca, nuevas plataformas si se necesitan, para entonces unir las voces, ahí primero como ponernos de acuerdo a nivel regional y luego llevar eso, porque si se siente, o esa fue el hallazgo de la consulta, muy lejano. O sea, cuando les preguntábamos a las personas en la consulta, es como, bueno, ¿yo cómo voy a decidir algo? Lo ven tan abstracto y tan lejano, que por ahí hay que empezar, que hay que regresar la arquitectura de salud global mucho más cercana a donde están los problemas, a que las personas sientan y a que haya una mayor posibilidad de toma de decisiones a nivel regional o local. Y lo que decía otra vez, esto de, a ver, ¿qué función está mejor posicionado un actor global para hacer? ¿Qué función está mejor posicionado un actor a nivel regional para hacer? Y a nivel nacional, ¿no? Pero claro, como que la pregunta es, bueno, ¿y quién va a hacer ese trabajo? ¿Y nos van a hacer caso si hacemos ese trabajo, no? O sea, ¿quién va? Por eso decía, ¿quién es el orquestador, la orquestadora de todo esto? Decir, bueno, a ver, tú, OMS, te vas a enfocar solamente en tu función normativa y ya deja las demás funciones porque las regiones necesitan tomar otras funciones más, otras funciones, ¿no? Y lo pueden hacer mejor que tú a nivel global, ¿no? Entonces, creo que esa discusión tiene que seguirse dándose, evolucionar y ojalá lograr que sí llegue a ser una realidad. Entonces, hasta ahí. Gracias. Gracias, profesora Campos, por esos aportes. Muchas gracias por abordar también esta cuestión, ¿no? Que es bastante importante sobre las reformas de gobernanza y esas reflexiones que al final nos aportan como una perspectiva muy, muy valiosa sobre estos cambios y que deberían acompañar esta transición al final. Muchísimas gracias. Quisiera ahora centrarme en el papel de la diplomacia en salud. Creo que este diálogo pone en relieve cómo la diplomacia en salud se ha convertido en una herramienta, ¿no? Que es esencial dentro de distintos procesos que conforman la arquitectura global de la salud, ¿no? Entonces, en este sentido, me gustaría invitar a Catherine Urbáez, a que nos comparte un poco de su perspectiva, sobre este tema. Muchas gracias. Gracias, Roberto. Bueno, es un poco amplio, pero pudiera decir que hay que tomar en consideración que uno de los principales aspectos a considerar es que estos procesos de reforma no surgieron en los últimos meses. Esto tiene una larga trayectoria de diferentes iniciativas que se han venido llevado a cabo. Y aunque hoy pudieran parecer que son respuesta a cambios geopolíticos, en realidad, desde mi punto de vista, reflejan grietas estructurales que han venido desarrollándose en las últimas décadas. Pero bueno, el contexto geopolítico nos lleva a que esas reformas sean un poco más aceleradas. Si miramos el proceso, por ejemplo, de la OMS, que ya ha sido debatido, existen procesos, ahora mismo actualmente hay procesos de consulta sobre reforma, tanto de su Consejo Ejecutivo, que no solamente busca de alguna forma mejorar la eficiencia y el financiamiento de la organización, sino también permitir de que mejorar esos aspectos que ya se han mencionado y que los países tengan la capacidad de fortalecer sus capacidades nacionales de vigilancia, laboratorio y respuesta rápida como o parte de lo que son las amenazas sanitarias, pero sino en múltiples áreas que son también relacionadas a salud y desarrollo, que también se ha tocado en el debate. Entonces, si vemos, la diplomacia ha sido clave para integrar muchas metas que tenemos a nivel de salud y desarrollo, como la ODS, así como las iniciativas global de salud que hay en curso, hacia programas de enfermedades específicas. Ya lo han mencionado los panelistas, cuáles son esos temas que son latentes, como el cambio climático, la resistencia antimicrobiana y la preparación de pandemias, así como cómo guiar ese proceso de transición hacia esos modelos
que integren esa sostenibilidad financiera y prioridades nacionales. Por eso hay mecanismos en el término de desarrollo que se están debatiendo relacionados a la inversión pública global, que es otro tema mucho más complejo, mucho más amplio y que se ha venido trabajando para buscar consolidar compromisos financieros si hablamos de la parte financiera y facilitar el proceso de planificación a largo plazo de los sistemas de desarrollo. Yo podría hablar por horas, pero por cuestiones de tiempo, sé la diplomacia, tengo algún, es mi área, entonces ahí pudiera hablar mucho y extenderme, pero es claro que no solamente sirve para hacer puente entre ese complejo que hay entre el tema geopolítico y la divergencia de intereses, sino también para apoyar la estandarización de esos procesos que hemos hablado. Garantizar que esa participación sea inclusiva y que haya rendición de cuentas. También conectar esas iniciativas globales. Ya hemos hablado de cuáles son esas iniciativas globales que están en la mesa. También la diplomacia está ahí para asegurar esa legitimidad y esa transparencia en los procesos y cómo podemos sincronizar agendas y facilitar esos acuerdos y definir prioridades. Son muchos pasos, pero también es clave que la diplomacia se enfoque en algo que ya la profesora Campos habló, es en esos cambios que son políticamente viables y respaldados por la evidencia científica. Eso es algo que tomar en consideración. Puedo hablar horas de eso, pero gracias y paro ahí. Bueno, muchísimas gracias, Catherine Rubáez. Bueno, es cierto que hay varias iniciativas que deben tomar consideración en todo este proceso de reformas y podríamos hablarlo por mucho tiempo. Pero bueno, quisiera dirigirme al doctor Vicini y respecto a su intervención que hizo al principio, me surge una duda sobre qué nos dice la resiliencia económica africana sobre el futuro de la cooperación internacional. ¿Qué nos podría aportar por ese lado? Sí, gracias. La resiliencia que estamos viendo en muchas economías africanas invita a replantear, como decía antes, algunos supuestos tradicionales sobre la cooperación internacional. Durante décadas, el modelo dominante se basaba en una relación relativamente clara entre donantes y receptores de ayuda. Sin embargo, ese modelo está evolucionando. Cada vez más la cooperación internacional se ha transformado en asociaciones estratégicas entre regiones y entre sistemas de conocimiento. Esto implica trabajar juntos en ámbitos como investigación, innovación, fortalecimiento institucional y la construcción de capacidades. El campo de la salud global es particularmente importante porque los desafíos actuales son profundamente interdependientes. Hemos mencionado las pandemias, la resistencia antimicrobiana, todas las problemáticas de la conexión entre clima y salud y los efectos del cambio climático, ¿no? Son fenómenos que atraviesan fronteras y requieren respuestas coordinadas, que no pueden ser solo basadas en el modelo que hemos conocido hasta ahora de ayuda de donantes receptores, que tienen necesidad de un diálogo común donde todo el mundo, y por eso repito, y me interesaría hablar del tema de la confianza. Las plataformas regionales ayudan a este diálogo porque invitan los actores regionales a contribuir a la gobernanza global. Y cuando hablamos de confianza es muy importante, porque es verdad, en el pasado se ha hablado de la pérdida de confianza en la ciencia, en las instituciones científicas, y se ha pensado que el problema fuera solo la comunicación, o sea, cómo comunicar de forma más clara la ciencia. No ha solucionado el problema. No es solo un tema de comunicación, hay muchísima comunicación
en todos los continentes, pero también en continentes donde hay como en regiones como África, donde se percibe como muy lejana la representación institucional. Yo creo que ya no es un problema de cómo se comunica la ciencia, pero de la transparencia de estas instituciones, de que los mecanismos tienen que ser transparentes. La gente, porque la política puede invertir, y la embajadora representa un gobierno, la política puede invertir cuando tiene consenso. Y el consenso se obtiene gracias a mecanismos transparentes de los mecanismos. Además, si no, se percibe todo eso como lejano, como oscuro, como siempre los mismos que deciden para los demás, y eso mina la confianza. Y sobre todo en un diálogo entre África y Europa, donde África siempre se ha percibido solo como pasiva en ese tipo de colaboración, un mecanismo transparente donde todo el mundo tiene una voz clara y que se pueda ver de forma clara, yo creo que es la forma de facilitar la capacidad de los gobiernos luego, porque van a obtener más consenso, y el consenso, la política se hace solo con el consenso. Gracias al consenso se puede luego actuar en la financiación y en la participación de los Estados miembros. No sé si he sido claro, pero es una cosa que me gusta mucho subrayar, porque la comunicación científica ya la hemos hecho, y hay mucha. Hay que cambiar otros elementos. Gracias, Casimiro. Yo creo que ahí entra la parte de la diplomacia, el link entre la diplomacia y ciencia, que yo sé que es un tema que te apasiona. Y bueno, por eso yo hacía referencia al tema de lo que es políticamente viable y lo que es científicamente, la evidencia científica, que a veces no es compatible, pero es necesaria. Por razones de tiempo, yo voy a aprovechar y voy a continuar haciendo unas preguntas que han surgido en el chat. Y creo que es importante volver al inicio de cuando tuvimos la presentación, y quería un poco indagar un poco más a la embajadora Manso, un poco saber cómo pudiera España, en cierto modo, cuál sería el rol de España en contribuir a construir esa arquitectura de salud global de la que estamos hablando de forma más resiliente, inclusiva y efectiva, especialmente que estamos en un contexto de cambio geopolítico complejo. Bueno, muchas gracias. España, número uno, contribuye con ideas y con principios y con valores. Contribuye también con humildad. Entonces, creo que aquí hemos dejado muy claro que esto no es la labor ni de un país, ni de una institución, ni de una región. Entonces, por eso recalcaba al principio el papel de puente, de enlace. Nuestro país sí tiene unas buenas condiciones para realizar ese papel, ¿no? de intentar interconectar, escuchar, transmitir, pero siempre en conjunto con los demás. O sea, yo creo que ahora mismo hay que tener muy claro que un país no puede avanzar solo ni imponer solo ninguna postura de reforma. Entonces, nosotros aportamos capacidad de creación de espacios de consenso. Aportamos principios claros, lo que hablaba la doctora Campos, ¿no? Creo que eso es importante y ahora ya no está tan claro. Y unos principios anclados en un consenso global que ha habido durante 20 años. O sea, no son principios nuestros de acceso universal a la salud, de apoyo a los sistemas sanitarios, y luego de tener un orden acordado que nos sirva a todos. Entonces, eso ya hay mucho construido. Lo que tenemos que conseguir es que funcione bien. En el aspecto de la financiación, que ahí a nosotros se nos ha puesto el foco por nuestro papel como organizadores de la conferencia de Sevilla. Una vez más, España es un donante medio, pero tiene interlocución. Entonces, tiene interlocución y tiene capacidad de escucha. Entonces, yo creo que estamos
uno, creando esos espacios y luego pensando y recibiendo propuestas de soluciones innovadoras de financiación, pero la financiación ¿para qué y para quién? ¿No? Y ahí también un poco diferenciando entre el bien público global y la parte multilateral y la ayuda al desarrollo en salud, que ahí escuchamos las reclamaciones de soberanía en salud y yo creo que es algo que nuestra cooperación lleva escuchando desde hace mucho tiempo. O sea, nuestra idea es siempre trabajar a través del fortalecimiento de los sistemas y de las autoridades locales, pero al mismo tiempo escuchamos las vulnerabilidades. Entonces, yo estuve hace poco en Addis y ahí en una reunión había unos 25 ministros de salud africanos. Pues hay países que están muy preparados para hacer esa transición hacia la soberanía, que tienen todas las herramientas y todos los instrumentos, pero no son todos. Y hay otros países que transmitieron el mensaje de por favor que se mantenga la solidaridad, que nosotros en el corto plazo necesitamos cubrir algunos de las faltas, de los agujeros de financiación que nos están quedando. Entonces, hay que trabajar a muchos niveles, por eso es todo muy complejo. Pero yo creo que desde España, pues eso, estamos bien posicionados en cuanto a liderazgo político, visión, claridad, capacidad de creación de espacios y voluntad de buscar soluciones constructivas. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Su Excelencia Embajadora. Es muy interesante escuchar el papel de España en lo que es este desafío tan grande que tenemos en la actualidad. Y bueno, siguiendo con la conversación y parecida a la pregunta que se había hecho a la profesora Paola Campos, quisiera dirigirme a la señora Ginette Morales Calderón y preguntarle cuál cree usted que son esos ajustes estructurales que considera necesarios para que podamos lograr una arquitectura de salud global más coherente y operativa. ¿Cuáles son los ajustes estructurales? Perdón, repítame ahí que me perdí un poquito. Sí, por supuesto. ¿Cuáles cree que son los ajustes estructurales que consideran necesarios para que podamos lograr una arquitectura de salud global mucho más coherente y operativa? Bueno, vamos a ver. Hemos mencionado ya algunos elementos importantes como, perdón, no sé si se escucha mucho ruido de fondo. No, gracias. Hemos mencionado ya algunos elementos importantes. La profesora Paola y la embajadora mencionaron elementos como la confianza para lograr conseguir ajustes estructurales. Yo creo también y sumo que es de los nuestros más importantes es el tema de la voluntad política. Por ejemplo, en la Comisca, que es el Consejo de Ministros de Salud propiamente, los acuerdos que se toman son de carácter vinculante. Entonces, cada 6 meses tenemos una reunión del Consejo de Ministros de Salud, o sea, nos reunimos cada 6 meses con los ministros de salud y se toman acuerdos vinculantes. Sus mandatos son vinculantes para todos los países. Entonces, de ahí, ¿qué rescatamos? La voluntad política. Podemos entender la gobernanza desde la arquitectura global también, inclusive desde varios enfoques, como el económico, el institucional, el desarrollo sostenible, pero sobre todo esto, la voluntad política nos parece que es lo que más funciona. Entonces, ¿cuáles son los ajustes estructurales? Primero, tener sensibilidad, tener voluntad política, querer hacer el cambio confiando, teniendo la confianza y apostando por una estructura clara, coherente,
alineada con las necesidades y con las prioridades que hablamos en algún momento y creo que fortaleciéndola todos los países, porque no es un tema de una persona o de un país. Creo que aquí es donde entra el juego, que ya lo hemos mencionado, el multilateralismo, o en nuestro caso, el tema de la integración, los temas regionales, subregionales, como lo llama la OPS, OBS. Así que pienso que la voluntad política, en nuestro caso, es lo que más ha funcionado siempre. Muchas gracias, señora Ginette Calderón. Ahora, tomando en consideración justamente lo anterior mencionado, quisiera dirigirme a Catherine Urbáez. En un contexto donde la arquitectura de la salud global, me refiero, está en constante transformación, ¿qué piensa usted que son los mayores obstáculos, si lo queremos decir así, dentro de la gobernanza de la salud, que van a ser como una limitante, que van a intentar o incluso pueden limitar la coordinación en la toma de decisiones y el impacto entre las iniciativas y cómo, en ese caso, cómo se podrían abordar esas reformas? Bueno, un poco complejo, Roberto, y yo sé que hay varias preguntas para que quedan una otra última pregunta para uno de los panelistas, pero creo que es necesario yo dar respuesta a eso y pueden que mis respuestas no sean un poco directas. Y creo que ya lo hemos conversado. En la actualidad tenemos múltiples iniciativas internacionales que compiten por recursos y prioridades. Y eso es una de las primeras cosas que nosotros tenemos que iniciar en un proceso de reflexión. Compiten por los mismos recursos, lo que genera una duplicación y la falta de alineamiento muchas veces. Entonces, esto es una fragmentación inmensa en el sistema global. En adición a eso, es difícil medir el impacto real de las tomas de decisiones y el financiamiento, porque no hay un mecanismo muy claro sobre el monitoreo y la rendición de cuenta en algunas estructuras. Y tenemos estructuras y procesos de toma de decisiones que son muy lentos, muy burocráticos y son extremadamente reacios al cambio. No estoy siendo para nada diplomática, pero es la realidad. Y que evidentemente retrasan acciones estratégicas y dificultan adaptarse a los nuevos tiempos. Y los tiempos están cambiando de una manera demasiado rápida para el tipo de estructura y organizaciones que tenemos. Y un aspecto que no solo vemos en el ámbito de la salud y es complejo es el financiamiento condicionado. Ya se ha hablado de eso y disperso, sea por prioridad o por interés. Entonces tenemos fondos etiquetados a proyectos, lo que limita flexibilidad y también coordinación. Lo repito, necesitamos incrementar esa evidencia científica, datos con factibilidad política, y la diplomacia es clave porque debe haber un balance de cómo logramos ese puente. También hay que ver las limitaciones en términos de la capacidad diplomática, y aquí es un punto que para la Alianza es muy importante en las capacidades de negociación de algunos estados. Y todo esto no solamente es parte de la diplomacia de salud, sino un instrumento para facilitar estos procesos. Paro aquí porque yo sé que queda otra pregunta y ya estamos muy mal de tiempo, pero paso la palabra a mi otra colega. Sí, muchísimas gracias, Catherine, por tus reflexiones y destacar el papel de la diplomacia. Quisiera dirigirme al doctor Vicini y preguntarle, porque también lo había tomado en su charla inicial, ¿qué papel considera usted que debería jugar la filantropía en este sistema? Muchas gracias. Sí, gracias por la pregunta. Y como decía antes, hay que hacer cuentas con la nueva realidad. La realidad actual es que la cooperación multilateral ve la filantropía como protagonista, no quiero decir absoluto, porque no, pero en términos de financiación, protagonista importante.
y se ha convertido en un actor cada vez más influyente en el ámbito de la salud internacional, como en muchos otros ámbitos, pero en el caso específico es muy evidente. Esto en parte se debe a su capacidad para movilizar recursos significativo, que es cosa que los Estados miembros, digamos, sufren en hacer, y para actuar con una mayor flexibilidad, porque también hay que decir que los mecanismos de la filantropía son más ágiles que muchas instituciones públicas. Estas instituciones han contribuido de manera muy importante al financiamiento al financiamiento de la investigación científica, al desarrollo de vacunas, al fortalecimiento de preparación frente a emergencias sanitarias. Ahora, como decía al principio, no podemos dejar que el sistema de la filantropía, que digamos, no voy a ser diplomático, yo tampoco, es el sistema americano. Es un sistema muy americano. El sistema americano al final del siglo XIX establece como un mecanismo de funcionamiento interno de su sistema de salud la filantropía. Y nosotros tenemos otro punto de vista, o sea, creemos que es importante ser realistas e incluir la filantropía que ya se ha incluido a fuerza en el panorama del multilateralismo, pero que los Estados miembros tienen que seguir dando el cuadro donde se mueve la filantropía. No se puede dejar al privado de forma individual la elección de las prioridades y de la actuación. Entonces, se necesita un diálogo permanente entre Estados miembros y filantropía de forma concreta e institucionalizada, para que estos recursos, que son sin duda hoy en día mayores, para dar un ejemplo, el facturado de Novo Nordisk hoy es superior al PIB de Dinamarca, de su país de origen. Esta es una realidad, o sea, no podemos eludir esta realidad. Lo que tenemos que hacer es crear este cuadro donde los Estados miembros, porque los Estados miembros son representación de la ciudadanía y, como decía antes, del consenso político, pongan los cuadros y faciliten una cooperación. Lo que hay que dar, en cambio, hay que discutirlo juntos. O sea, ahí es el problema, porque la filantropía es expresión de una voluntad privada. Y ahí hay que encontrar un compromiso. Muchas gracias, Casimiro, y muy interesante ese debate. Lamentablemente, por cuestiones de tiempo, esta conversación no puede continuar. Y yo tengo muchas preguntas y hay muchas preguntas que han surgido en el chat, pero sí quisiera aprovechar la ocasión, porque ya estamos fuera de tiempo, para darle las gracias a los panelistas por esa conversación tan abierta y cómo la diplomacia entra como eje central en la parte de diálogo. Hemos visto varios aspectos, desde la parte financiera, estructural, el rol del Estado, el rol de la gobernanza global y cómo las entidades regionales entran dentro de estas discusiones, y finalmente la importancia de los distintos actores del sistema de salud global. Como bien ha sido indicado, son varios los actores, todos, cada uno de manera complementaria, de una arquitectura que sea más coherente y coordinada. Agradezco infinitamente a los panelistas por traer sus perspectivas e iniciar una conversación que muchas veces no lo oímos en nuestro idioma natal, que es en español, así que agradezco que esto haya sido en español. Al equipo de la Alianza y a mis comoderadores, Roberto, Lucina y Cristina. Pero antes de finalizar, aprovecho la ocasión para un poco de marketing y anunciar que este tipo de conversación va a continuar como parte de los trabajos de la Alianza, y por eso le invitamos a que vamos a tener un diálogo muy similar en la Casa de Diplomacia de Salud, que se llevará a cabo el 21 de mayo en paralelo a la Asamblea Mundial de la Salud en Ginebra, donde continuaremos discutiendo sobre estos mecanismos de manera más informal y colaborativa. Así que le esperamos si están por Ginebra, y le deseamos un feliz resto del día y favor quedar atentos a los trabajos venideros de la Alianza, y muchas gracias por su participación.
Muchísimas Muchas gracias. gracias. Muchas Gracias. gracias, Caterina. Gracias, hasta luego. Gracias a Gracias. todos. Gracias.